Nunca olvidaré aquel mensaje. No vengas a Navidad, Lucía. No eres bienvenida. Mi madre lo envió sin explicación, sin una llamada, sin una sola palabra más. Esa frase me rompió, y también me despertó. Durante años fui la hija invisible. La que pagaba la hipoteca, la comida, los recibos, incluso el teléfono que ellos usaban para ignorarme. Hasta que un día decidí apagarlo todo. Y entonces las llamadas empezaron a llover. Mi hermano Martín me acusó de ser egoísta. Mi madre decía que la estaba dejando sola. Pero nadie habló del respeto. Nadie habló de límites. Esta historia ocurrió en Córdoba, pero podría haber pasado en cualquier lugar donde una hija se cansa de dar sin recibir nada. Si alguna vez te han hecho sentir como un extraño dentro de tu propia familia, esta historia es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que descubrí después cambió para siempre la manera en que veo el amor y la lealtad. Y si te ha pasado algo parecido, dale a me gusta, comenta tu historia y suscríbete. Lo que estás a punto de escuchar, no lo olvidarás fácilmente. Mi madre me envió un mensaje. No vengas a Navidad hasta que te disculpes, idiota. Sin llamada, sin explicación, solo una frase cruel parpadeando en mi pantalla. Así que sonreí, cerré mi cartera, y mientras ellos preparaban sus vacaciones, hice mis propios planes. 3 días después, mientras cortaban el pavó sin mí, las facturas que había dejado de pagar empezaron a golpear con fuerza. Mi teléfono se iluminó con 87 llamadas perdidas. Y eso fue solo el comienzo. Antes de contarte todo, dale a me gusta, comenta desde qué ciudad me estás viendo y suscríbete. ¿Alguna vez te han hecho sentir como un extraño en tu propia familia? Cuando la gente habla de la familia, piensa en risas, en calidez, en un lugar al que puedes volver sin importar nada. La mía era diferente. Por fuera parecíamos perfectos, fotos en la mesa del comedor, todos con suéteres iguales, sonrisas falsas y un pavó dorado en el centro. Papá Andrés cortando la carne como si fuera un ritual, mamá, Carmen, sosteniendo la cuchara con aire de reina. Pero bajo esas sonrisas había algo que no podía seguir ignorando: favoritismo, manipulación y silencio cada vez que pedía un poco de respeto. Soy Lucía Serrano, tengo 27 años. La callada. La que mantenía las cuentas equilibradas y las luces encendidas sin que nadie lo notara. No era rica ni llamativa, pero tenía algo que los demás no: disciplina. Podía hacer desaparecer una factura atrasada antes de que la compañía eléctrica pensara en cortar el suministro. Cuando papá se operó el año pasado, el seguro solo cubría una parte. Yo intervine, pagué lo que faltaba, y desde entonces todo cambió. De repente ya no era la hija, era la red de seguridad. El plan telefónico familiar corría a mi nombre. El internet también. Incluso un coche temporal que mamá decía necesitar, solo por un par de meses. Mes tras mes se apoyaban más en mí, y yo seguía diciendo que sí, porque pensaba que eso era amor. Mientras tanto, mi primo Diego, la estrella de la familia, siempre tenía una historia diferente que contar. El chico dorado, el que nunca hacía nada mal. Cada vez que presumía de un bono de ventas o de otra noche en Madrid, yo era quien pagaba en silencio la factura de la luz que mis padres habían olvidado. Cada vez que publicaba sus cenas perfectas en redes, era yo quien compraba los alimentos que mis padres no querían admitir que no podían pagar. Mamá presumía del éxito de Diego como si fuera suyo, mientras que yo solo era la que complicaba las cosas. La del presupuesto. La que no sabe disfrutar. A veces me permitía creer que las cosas cambiarían. Como cuando mamá horneaba su tarta de manzana y el olor llenaba toda la casa, o cuando papá se quedaba dormido frente al televisor con un partido de fútbol de fondo. Miraba la vieja foto familiar sobre la repisa, yo con los brackets torcidos y el flequillo mal cortado, Diego sonriendo como si el mundo le perteneciera. Y me preguntaba si algún día nos sentaríamos juntos sin que yo fuera el blanco de las burlas. Pero en el fondo sabía la verdad: el favoritismo no era casualidad, era costumbre. Cada vez que Diego necesitaba dinero, todos miraban hacia mí. Cada vez que levantaba la voz, me decían que me calmara, que dejara el drama. Ese era mi papel, invisible, silenciosa, pero siempre pagando el precio. Así que cuando llegó el mensaje de mamá prohibiéndome la Navidad, no fue una sorpresa. Fue el último clavo en un ataúd que ellos mismos habían construido durante años.
La primera grieta apareció en el chat familiar. Se suponía que era para organizar la cena de Nochebuena. Los nombres desfilaban por la pantalla como invitados a una fiesta que yo misma había ayudado a financiar, y el mío no estaba. Esperé un rato y al final escribí: ¿Te has olvidado de mí? Los puntos parpadearon durante unos segundos y entonces Diego respondió: Hay pocos lugares, inténtalo en Año Nuevo si te portas bien. Las palabras me helaron. No por lo que dijo, sino por lo que nadie dijo después. Mamá no lo corrigió. Papá guardó silencio. Las tías, los primos, todos permanecieron callados, como si el silencio fuera una forma de aprobación. Llamé a mamá. Escuché el sonido de los platos, las risas, las copas. Parecía que la fiesta ya había comenzado, solo que sin mí. No estás invitada hasta que le pidas perdón a Diego por arruinar su cena de promoción, dijo mi madre con voz seca, como si leyera una regla escrita en piedra. Por arruinar te refieres a preguntarle por qué sigue pidiendo dinero mientras presume de sus cheques de ventas. Le respondí. En el fondo, la voz del tío Ramón se coló entre risas. Ahí va otra vez, la policía del presupuesto. Todos rieron. Todos menos yo. Sentí el calor subir por el pecho. ¿Queréis drama?, dije con calma, pero con una dureza que nunca antes había usado. Entonces dejad de usar mi tarjeta para vuestros pagos automáticos. El silencio se extendió al otro lado de la línea. Escuché una puerta cerrarse de golpe, como si creyeran que estaba exagerando. Y luego, la llamada se cortó. 10 minutos después, la tía Patricia me envió un mensaje. No conviertas esto en una cuestión de dinero. La familia es lo primero. Esa misma noche publicó una foto de la cena, con velas, copas y todos sonriendo. Todos etiquetados. Menos yo. El día de Navidad, mi feed se llenó de imágenes de pavos, tartas y la frase: La mejor familia del mundo. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de mamá. Te hemos guardado un plato en el porche. Como si fuera una repartidora, no su hija. Pasé por allí más tarde. Había un plato envuelto en papel de aluminio sobre una mesa vieja, iluminado por una luz amarillenta. Un gato del vecindario lo olisqueaba en la esquina. Lo dejé ahí a propósito. La mañana siguiente intenté fingir normalidad. Era viernes. Fui a la panadería por un café y un panecillo. Y allí estaba la tía Patricia, sonriendo con esa falsa cordialidad que siempre usaba antes de lanzar un golpe. Me hizo señas para acercarme. Le dijo a la cajera, en voz alta: Ten cuidado, es muy sensible con el éxito. No le hables mucho. La sonrisa de la cajera se desvaneció. La mujer detrás de mí soltó un ay entre dientes. Y de repente todo el lugar se volvió más frío. Salí sin mi bagel, me senté en el coche y esperé a que la calefacción despejara el vaho del parabrisas. Afuera, la gente caminaba con bolsas de ofertas, riendo. Yo solo sentía un hueco en el pecho. Esa tarde, Diego llamó. Como si nada hubiera pasado. Adelántame 600 para el regalo de mi novia. Te lo transfiero el viernes, dijo, y luego añadió: todos nos sentiríamos mejor si simplemente dijeras que lo sientes y dejaras de ser tan difícil. No respondí. Él llenó el silencio con su frase favorita. Ya sabes, la familia se cuida entre sí. Pero sentada en mi coche por primera vez lo vi con claridad. La familia no se cuidaba entre sí. Yo los cuidaba a ellos. Y cuanto más daba, más invisible me volvía. Ese fue el momento exacto en que entendí que no se trataba de un malentendido. Era un sistema. Un plan en el que yo pagaba, callaba y servía de colchón. El sábado, el ruido dentro de mí se convirtió en una decisión. Me senté en la mesa de mi cocina, con el teléfono vibrando sobre la encimera lleno de mensajes que no abrí, y abrí mi aplicación de notas. Línea por línea, empecé a escribirlo todo. Fechas, cantidades, motivos. Los neumáticos de la camioneta de papá. Los medicamentos después de su operación. El plan telefónico familiar. La factura de internet. La compra. Los copagos médicos. Cada solo hasta el mes que viene, que se había vuelto permanente. A medida que repasaba meses de transacciones, me dolía el pecho.
Cada emergencia suya se había convertido en mi obligación. Missy había construido el suelo sobre el que todos caminaban. Y en la parte superior de la lista, escribí una sola frase. Lo que ellos no saben, está a punto de salvarme. A la mañana siguiente me reuní con Grace, mi mentora del trabajo, en una pequeña cafetería de Valencia. Las sillas de madera crujían y la luz del sol atravesaba los ventanales. Le pasé una carpeta llena de recibos impresos y capturas de pantalla. Grace hojeó las páginas una a una. Su rostro permaneció tranquilo, hasta que llegó al total. Entonces soltó un leve suspiro. Respira, me dijo suavemente. Has sido una red de seguridad, no una hija. Es hora de cortar la red. Explícamelo, le pedí. Y así lo hizo. Paso a paso, me enseñó cómo revocar los pagos automáticos y protegerme legalmente. Nada dramático. Solo claridad. Solo límites. Los puntos parpadearon durante unos segundos y seguí la lista de Grace como si fueran piedras para cruzar un río. Hay pocos lugares, inténtalo en Revocar año nuevo, el pago si de te la portas hipoteca. bien. Eliminar Las palabras mi tarjeta de de la la compañía eléctrica. No por lo que dijo, sino Trasladar por lo que el plan nadie dijo telefónico a después. una cuenta prepago solo a Mamá mi no nombre. lo corrigió. Cada factura Papá que no guardó era mía silencio. volvió al lugar al que pertenecía. Las tías, los primos, El todos domingo por la permanecieron noche, callados, Diego como si el publicó una silencio historia. fuera una forma de aprobación. Su mesa llena de sobras con Llamé la a leyenda. mamá. La Escuché verdadera el sonido lealtad de los no tiene platos, que ver las con el risas, dinero. las copas. Los comentarios Parecía que la estaban fiesta llenos de ya había aplausos. comenzado, solo que sin Lo mí. silencié. No estás Y por invitada primera hasta que vez le en pidas años, perdón a mi Diego pantalla por se quedó arruinar en silencio. su cena de promoción. El Dijo mi lunes madre por la con voz tarde seca, estaba en como una si leyera ferretería una cuando regla escuché escrita la en voz piedra. del tío Ramón en el pasillo Por de al arruinar lado. te refieres a preguntarle Ahora por la qué tenemos sigue pidiendo controlada. dinero mientras presume de Cambiará sus de cheques de opinión. ventas. Le Seguí respondí. caminando. En Esta el fondo, vez, la sin voz volver del la tío vista Ramón atrás. se coló entre risas. Compré unas bombillas Ahí y va guardé otra el vez, recibo la en el policía del bolsillo como si presupuesto. fuera una pequeña promesa a mí Todos misma. rieron. Esta vez no voy a Todos olvidar menos lo que yo. valgo. Sentí Esa el noche, calor mamá subir me por el dejó pecho. un mensaje de voz. ¿Queréis drama? Su Dije tono con comenzó calma, tranquilo, pero casi con una dulce dureza y que terminó nunca tan antes frío había como el usado. metal. Entonces Como no dejad vas a de usar mi disculparte, tarjeta para tampoco vuestros vengas a pagos Navidad. automáticos. Y no nos El avergüences silencio con se tus hojas de extendió al cálculo otro de lado de la préstamos, línea. dijo. Lo Escuché una escuché puerta dos veces. cerrarse de golpe, como si Luego creyeran lo que borré. estaba exagerando. Me quedé quieta Y luego, en el silencio la de mi llamada se apartamento cortó, y por primera vez entendí 10 algo. minutos Su después, silencio la tía ya no me Patricia daba me miedo. envió un mensaje. 2 días después, No el conviertas teléfono esto sonó en con una urgencia. cuestión de dinero. Era mamá. La familia es lo primero. Su voz temblaba, quebrada, Esa misma noche desesperada. publicó una foto de la La cena, hipoteca con no se velas, ha pagado, copas y dijo, todos como como si el sonriendo. mundo se estuviera derrumbando Todos bajo sus etiquetados. pies. Menos y algo yo. dentro de mí se El calmó. día de Navidad, mi feed Una se llenó de certeza me imágenes cayó al de pecho, pavos, pesada tartas pero y la clara, frase. como una piedra hundiéndose La mejor en un familia lago. del mundo. Voy a verte, Mi teléfono respondí. vibró de nuevo. Y llevaré la Un carpeta. mensaje de mamá. Cuando llegué, Te la hemos casa guardado olía un a plato café en el viejo. porche. Las Como si persianas fuera una dejaban pasar repartidora, líneas de luz no su sobre la hija. mesa donde mamá estaba Pasé sentada, por allí más las manos tarde. entrelazadas, los Había un nudillos plato blancos. envuelto en papel de aluminio Papá sobre se una veía mesa cansado, vieja, gris iluminado alrededor por de una una luz boca. amarillenta. Puse la carpeta Un gato sobre del el vecindario vecindario lo olisqueaba en la El esquina. plástico barato contrastaba Lo con la dejé madera ahí en a la que propósito. habíamos comido tantas veces La juntos. mañana siguiente intenté Esto fingir es privado, normalidad, dije, mirando el Era pasillo. viernes. Sin público. Fui a la panadería por un café Papá y un suspiró panecillo. con voz débil. Y allí estaba la tía Pensábamos que Patricia, Dylan estaba sonriendo ayudando. con esa falsa cordialidad. Deslicé que la siempre carpeta usaba antes hacia de lanzar ellos. un golpe. Te dijo Me eso hizo porque yo señas estaba para pagando, acercarme. le respondí. Le dijo a la Aquí cajera están en las voz alta. transferencias. Ten cuidado, Cada una es de mi muy cuenta a tu sensible con el hipoteca. éxito. Las manos No le de mamá hables temblaron mucho. mientras hojeaba las La páginas. sonrisa de la cajera se desvaneció. Recibos, facturas, recetas La mujer médicas, detrás el de mí plan del soltó un teléfono, ay el entre internet, dientes. 3 años de gastos. Y de repente todo 3 el lugar años se de mí. volvió más frío. Me prohibiste Salí venir a sin mi Acción de bague, Gracias me hasta senté que en me el coche y disculpara, esperé a que dije la con la voz calefacción contenida. despejara el vaho del parabrisas. Así que dejé de pagar las Afuera, vacaciones la que gente disfrutaste caminaba sin con mí. bolsas de ofertas Y riendo. no volveré a financiar las Yo partes solo de mí de las sentía que un te hueco en el avergüenzas. pecho. La Esa puerta tarde, principal Diego se llamó. abrió. Como Dylan si nada entró con hubiera esa pasado. confianza aprendida, Como adelántame si todo le 600 perteneciera. para el regalo de mi novia. Se detuvo al ver la carpeta. Te lo transfiero el viernes, dijo, Su sonrisa y luego se añadió, borró. Todos nos sentiríamos ¿de verdad mejor vas si a hacer simplemente esto?, dijeras que preguntó, lo sientes alzando y la voz. dejaras de ser tan difícil. Saqué una funda No transparente y respondí. la empujé hacia él. Él llenó el silencio Sus mensajes con su frase de texto favorita. estaban ahí, subrayados Ya en sabes, amarillo. la familia se cuida entre Fechas, sí. montos, promesas de Pero devolver lo sentada que en mi nunca coche volvió. por primera vez lo vi con Dylan claridad. los leyó en silencio. La familia no se cuidaba Movió la entre sí. mandíbula. Yo los No cuidaba dijo a una ellos. palabra. Y Puedes cuanto más llamarlo daba, traición, más invisible le me dije volvía. tranquila. Ese Pero fue el esto momento se llama exacto poner en que un entendí límite. que no se trataba de un Mamá malentendido. abrió los labios, pero nada Era salió. un sistema.
Papá miraba Un los plan en el totales que yo con los pagaba, ojos callaba brillantes. y servía de colchón. No lo sabíamos. El sábado, repitió. el ruido dentro de mí No se convirtió queríais en saberlo, una decisión. corregí. Me Era senté más en la fácil mesa de creer mi que cocina, Dylan era el con el exitoso, teléfono vibrando y que yo sobre solo la era encimera difícil. lleno de mensajes que no abrí. Dylan y exhaló abrí mi frustrado. aplicación de notas. No puedes dejarlos Línea por así. línea, empecé a Me escribirlo reí, todo. cansada. Fechas, Los cantidades, dejo como adultos. motivos. Es Los lo neumáticos que son. de la camioneta de papá. Le di un golpecito a la carpeta. Los medicamentos después de su No te operación. pido nada. El plan Solo telefónico terminé. familiar. Desde hoy, La cada factura uno de se internet. encarga de lo suyo. La compra. Dejé notas con las cuentas Los y copagos los números. médicos. No Cada soy su solo banco. hasta el mes que viene, que se El había vuelto silencio cayó permanente. como una manta espesa. A medida que repasaba Solo meses se de escuchaba el transacciones, zumbido me del dolía el refrigerador. pecho. Cada Afuera, emergencia un coche suya pasó se había lentamente. convertido en mi obligación. ¿Y qué hay de Navidad? Preguntó Missy papá había con voz construido el frágil. suelo sobre el que todos Lo miré. caminaban. Ya Y en veré la cómo parte me superior siento, de la respondí. lista, escribí una sola Y lo frase. dije de verdad, con una fuerza Lo que ellos nunca no antes saben había está sentido. a punto de salvarme. Tomé la carpeta y A salí. la mañana siguiente me El reuní aire con de la Grace, tarde mi era mentora limpio, del casi trabajo, hiriente. en una pequeña cafetería Cada de paso Valencia. hacia mi coche sonaba como Las una sillas puerta de madera cerrándose crujían y detrás la de luz mí. del sol atravesaba En los un ventanales. semáforo en rojo, el miedo Le me pasé rozó. una carpeta llena de ¿Y si me recibos excluían impresos por y capturas completo? de pantalla. Y si nadie Gracia volvía a hojeó llamarme, las páginas una a una. La luz cambió a verde Su y rostro giré. permaneció tranquilo, Y en ese hasta giro que lo llegó al entendí. total. Había vivido años Entonces temiendo su soltó un silencio. leve suspiro. Pero tal vez el Respira, silencio era me dijo justo lo que suavemente. necesitaba para empezar a Ha escucharme sido a mí una misma. red de seguridad, no Al una final hija. de la semana, el chat Es hora de familiar se cortar llenó la de red. mensajes incómodos. Explícamelo, le pedí. Preguntas sobre quién Y asumiría así las lo hizo. facturas, emojis, Paso excusas a paso, y ningún me voluntario. enseñó cómo revocar los pagos Tía Patrice automáticos y publicó una protegerme cita sobre la legalmente. humildad en Facebook. Nada y por dramático. primera vez, nadie me etiquetó. Solo claridad. Las fotos de Solo Dylan se límites. volvieron más apagadas. Sin cenas costosas, sin brindis. Solo juegos de mesa bajo una luz tenue. Mamá me envió una receta, como si nada hubiera pasado. Yo no respondí. Y por primera vez en años, ese silencio me supo a paz. Esa tarde recibí un mensaje corto. No me di cuenta de lo mucho que hacías. Lo resolveremos. Lo leí 2 veces. Luego dejé el teléfono a un lado. Esa noche preparé té en mi silenciosa cocina. Por primera vez, mis números eran solo míos. El presupuesto, las cuentas, todo encajaba cuando solo me pertenecía a mí. Aún así, sus voces a veces regresaban como ecos lejanos. Papá, ¿qué hay de los Dillon en Navidad? No puedes dejarlos así. Pero entonces recordaba la carpeta sobre la mesa. El plato de pavó olvidado en el porche. Y el mensaje de mamá con la palabra idiota. Como si yo no fuera su hija. Y uno a uno, esos ecos se apagaban. Una noche el teléfono vibró otra vez. Dylan. No lo sabía. Lo siento. Me quedé bajo una farola, leyendo el mensaje 2 veces. No respondí. No todavía. Porque aquello no se trataba de una disculpa. Sino de años enteros siendo invisible. Excepto cuando aparecía mi dinero. Una semana después en la panadería. La misma cajera me miró y sonrió por primera vez. ¿Qué te pongo hoy?, preguntó. Un bagel con todo y queso crema tostado, respondí. Como cualquier persona que pide desayuno en un día normal. Salí al frío, le di un mordisco al bagel caliente. Y el sabor me supo a libertad. A algo sencillo, sin deudas ni condiciones. Y entendí que esa era la verdadera confrontación. No la que ocurrió en la cocina ni en la carpeta. Sino en esa prueba silenciosa. Poder marcharme y seguir completa. Las semanas siguientes se sintieron extrañas. Como entrar en una casa que siempre había sido ruidosa. Y encontrarla por fin en calma. Por primera vez mi sueldo era mío. Pagué el alquiler, el seguro, llené la nevera. Y aún me quedó espacio para respirar. La ausencia de sus peticiones era un nuevo tipo de aire. Papá llamó una tarde con una voz que apenas reconocí. Suave, sincera. Hemos configurado el pago automático, dijo. Luego, tras un silencio. Siento haberte hecho sentir como un monedero. Las palabras fueron torpes pero reales. No lo arreglaron todo, pero importaron. Mamá lo intentó de otra forma. Me invitó a cenar, sin condiciones. Sin fiestas, sin obligaciones. Solo pasta, servida en la misma mesa de siempre.
No pidió perdón con palabras. Pero su abrazo en la puerta duró un segundo más. Y ese silencio dijo más que cualquier disculpa. Dylan permaneció callado. Tal vez su silencio fue lo más honesto que me dio jamás. Guardé la carpeta en mi estantería. No como una advertencia, sino como un recordatorio. Una prueba de lo que sobreviví. Y de lo que elegí en su lugar. No sé cómo será el próximo día de Acción de Gracias. Quizás vuelva a esa mesa. Quizás viaje lejos y tome chocolate caliente en un vaso de papel. Pero esta vez lo haré en paz. No volveré a comprar mi asiento. Con silencio ni con dinero. Porque por una vez su silencio no me dolió, me liberó. La familia no se mide por cuánto pagas. Para mantener tu lugar en la mesa. El amor verdadero no exige sacrificio ni sumisión. Respeta los límites incluso cuando duelen. Pasé años creyendo que mi valor estaba atado a los recibos y a los pagos automáticos. Pero la verdad es mucho más simple. No soy su banco. Soy su hija. Y yo decido lo que eso significa. Si esta historia te ha tocado de cerca, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que marcar límites con tu familia? Tu voz importa aquí. Y no olvides dejar tu me gusta. Y suscribirte para no perderte la próxima historia real.